¿Cómo están, chicos, chicas? Qué alegría verles, qué alegría estar aquí en la Universidad Central del Ecuador, de las universidades más antiguas que tiene el país. Y ustedes son estudiantes. Veo que hay de trabajo social, de ingeniería, ¿de qué otra facultad? Comunicación social, muy bien. Bueno, bienvenidas en esta jornada, ¿no? Una jornada que tiene un horario medio complicado también para ustedes, pero que bueno, hay que aprovechar. Siempre hay que aprovechar todos los espacios que se dan y se abren. Muchas gracias por la invitación, a Rita, a Majo, por este espacio que siempre es bonito compartir con ustedes. Y bueno, a conversar un poco, ¿no? Porque pensar en la historia de los derechos humanos es pensar siempre que hablamos de historia, tenemos que ver desde dónde colocamos la historia. La historia, desde qué lugar, hacia dónde miramos, cuáles son los antecedentes que nos interesan, digamos, qué parte de la historia y de la memoria revivir. Entonces yo hoy preparé una presentación ahí, si podemos ir cambiando, ¿cómo se va cambiando? Yo puedo ir cambiando acá, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo algunas diapositivas. Primero, aquí me gusta. Cuando nosotros hablamos de historia tenemos que ver desde dónde hablamos de historia. Hablamos desde el sur global, lo que se llama, ¿no? Este es el mapa mundial. Y es un mapa mundial que tiene varias historias, varias formas de contar. Y a mí lo que me interesa es resaltar al menos de lo que conocemos en dos aspectos importantes en el desarrollo de los derechos humanos, que es, por supuesto, Europa y, por supuesto, nuestro continente, es decir, América, ¿no? Son dos polos que me interesan resaltar porque hay otros polos también. Asia es una región que ha desarrollado derechos humanos de una perspectiva súper interesante, lo mismo que África. África tiene una historia de derechos humanos súper enriquecedora y interesante, pero no vamos a poder el día de hoy englobar todas las regiones para ver los antecedentes históricos. Lo que sí me interesa resaltar es, por un lado, la perspectiva europea, que tiene algunos antecedentes súper interesantes para pensar la historia de los derechos humanos, y los antecedentes de América, ¿no? Desde Estados Unidos y un poco también hablando de Latinoamérica. Esos son los antecedentes importantes que deseo resaltar. Ahora sí, como para seguir. Primero, el primer origen europeo, entendiendo que en Europa existió un fenómeno llamado el humanismo y el renacimiento, que va a permitir de nuevo posicionar al ser humano en el eje central del pensamiento político y filosófico. Los derechos humanos es un tema político, ya lo vamos a ver. El renacimiento y el humanismo permite posicionar de nuevo lo que después vamos a criticar y bueno, vamos a darle una vuelta de tuerca, pero es el antropocentrismo. Es decir, los seres humanos como centro del eje de la ética universal y el centro también de la moral. Aparece con el renacentismo y el humanismo, aparece el ser individual. Y cuando surge el ser individual, aparece un sujeto también, sujeta también de derechos, ¿no? El desarrollo de lo humano en las nuevas cosmovisiones, entonces desplaza el pensamiento religioso, porque el pensamiento religioso lleva unas cosmovisiones divinas, digamos, ¿no? Cosmovisiones divinas, cosmovisiones que tienen que ver con no solo lo terrenal, sino lo divino, más allá de la muerte. Entonces se va a desplazar el pensamiento religioso para dar paso al pensamiento humanista. Empieza el surgimiento de una individualidad libre. Y es interesante porque aquí hay todo como un debate sobre el pensamiento católico y el pensamiento también liberal, porque la religión católica con el libre albedrío hay alguna construcción del sujeto libre, pero este sujeto libre del humanismo y del renacimiento está relacionado también, estamos hablando, digamos, en el siglo XV, siglo XVI, en el siglo XVI empieza también, el siglo XV, siglo XVI, empieza a surgir algunos aspectos relacionados con la anatomía humana, ¿no? Con la necesidad de estudiar la anatomía humana. Y por otro lado, desde una perspectiva filosófica también, el humanismo y el renacimiento van a resurgir algunos conceptos dados por
digamos, el periodo ateniense, que está relacionado con la autonomía de las personas. La autonomía de las personas. Esto no es un tema menor, porque la autonomía de las personas en el pensamiento más o en la cosmovisión más religiosa está supeditado a mandatos divinos, ¿verdad? En cambio aquí está más bien supeditado a la razón. Empieza a surgir, digamos, un diálogo con la filosofía racionalista, que es con el pensamiento empírico también, el desarrollo del pensamiento empírico, más allá del idealismo, ¿no? Pero estos son antecedentes interesantes. Entonces el humanismo y el renacimiento van de la mano. Ahora hay una parte del renacimiento que es lindísima, que es la parte que a mí más me gusta, digamos, que tiene que ver con el arte. Digamos, es muy lindo ver cómo el arte influyó también en esto que hemos visto: autonomía, individualidad, desplazamiento de lo religioso, si se quiere. Y aquí hay dos obras que a mí me parecen que ilustran muy bien lo que significó el Renacimiento. Leonardo da Vinci, ¿no? ¿Quién no escuchaba de Leonardo da Vinci? Todos hemos escuchado de Leonardo da Vinci. Bueno, era un genio, porque no solamente era artista, era científico, era filósofo, era médico, era de todo un poco. Y fíjense ustedes en estas dos obras que a mí particularmente me gustan muchísimo, porque reflejan en ese momento, digamos, reflejan lo que significó el Renacimiento. ¿Qué ven ustedes ahí? A ver, ¿quién quiere decir? ¿Qué ven ustedes en el primero y en el segundo cuadro? Cualquiera. A ver, ¿qué? El ser humano. A ver, ¿cómo lo ves el ser humano ahí? Solo, individual. ¿Qué más? ¿Cómo está ese ser humano? Libre, sí, está con las manos, una sensación de libertad. ¿Qué más? ¿Cómo está? Desnudo. ¿Saben ustedes que en el psicoanálisis soñar desnudo es chévere? Porque significa que uno tiene sentidos de libertad, se ríe. ¿Quién no ha soñado que está desnudo por ahí? Desnudo volando, desnudo caminando. Sí, pero es parte, el psicoanálisis es parte de la libertad que uno tiene, ¿no? Probablemente de una parte de la libertad de romper cadenas, de no sentirse más atado. No es que uno quiera andar desnudo por la calle, pero son temas centrales. Desnudo, libre. ¿Qué más? ¿Qué más me dijeron aquí? Desnudo, libre, solo. Esa es una parte importante, solo. Porque hasta aquí la pintura siempre estaba como muy plasmada de mucha gente, ¿no? Muchas personas. Aquí ya hay un ser humano solito. ¿Y qué más está haciendo ese ser humano? ¿Cómo más lo ven? Solo, libre, desnudo. Yo creo que tiene muchas expresiones, porque no sabe si está enojado, si está triste, si está alegre. ¿Pero qué está haciendo esta persona? Contemplando, ¿qué más? ¿Está quieta? No, está en movimiento. Fíjense todo esto lo que significa en el Renacimiento, ¿no? Además, hay una fijación, si ustedes se dan cuenta, es como perfecto. Es como las partes del cuerpo. Hay una exaltación de la anatomía. Y todo esto es parte de la idea del Renacimiento, del ser humano, de ese sujeto libre, desnudo, en movimiento, contemplando y solito, ¿no? Esto, por ejemplo, así, viéndolo tal como está, es incluso un desplazamiento también a la idea religiosa. ¿Y saben por qué? Porque también está en cruz ese ser humano. Si ustedes lo ven, está en cruz. Claro, Leonardo da Vinci era muy genio y en esa época no podía hacerse muy discurso antirreligioso, porque simplemente venía la Inquisición y chau, ¿no? Y además de tortura, bueno, era un tipo muy conocido. Pero de todas maneras, si se dan cuenta, está en cruz, pero luego se mueve. Es la necesidad del movimiento del ser humano. Hay que moverse. Hay una crítica religiosa también ahí fuerte. Y la segunda, vamos con la sonrisa de la Mona Lisa, ¿no? ¿Quién no ha escuchado la Mona Lisa? Porque más allá, dicen, como decían unos alumnos míos, me decían, pero si es fea, ¿por qué dicen que es hermosa? Y yo les digo, yo la veo súper linda. Bueno, algunos dicen que es el mismo Leonardo da Vinci
pintado, autorretratado en versión de mujer. Esto es lindísimo. Y yo le decía a ellos, no, es que es una mujer no tan mujer, digamos, ¿no? Es una mujer, probablemente, porque eso te da a pensar, puede ser un hombre, puede ser una mujer, pero además hay una cosa interesantísima, otra vez es una mujer sola, otra vez aparece este retrato de una mujer sola, y hasta ese momento o eran cuadros de muchas personas o los retratos, que eran los retratos de la realeza o de los nobles, eran retratos individuales con su perro al lado, con su silla al lado, con sus hijos o su gatito, que nos gustan los gatos, pero eran así. En este caso no se trata de una mujer de la alta nobleza. Ahí viene otra cuestión distinta. 1, 2. ¿Ustedes ven qué ven atrás? ¿Ven lo que hay atrás? Exacto, ¿vieron que hay naturaleza? ¿Qué tipo de naturaleza hay? Hay una naturaleza fría y una naturaleza caliente, ¿no? Si ustedes ven al principio parece que estuviera como entre volcanes y después parece como glaciales, ¿no? Glaciares. Entonces, esto es un poco el misterio de la humanidad. Como algunos dirán el misterio de la mujer, pero es un misterio, ¿no? Ella no se sabe si está feliz, si está triste. Por eso esa parte que le antecede es el reflejo del misterio de esa individualidad. Estas dos pinturas de Leonardo da Vinci es justamente una muestra de cómo el Renacimiento entra en Europa para poner un poco de cabeza el pensamiento religioso y el pensamiento de la cosmovisión divina hacia un pensamiento antropocéntrico, centrado en los seres humanos, y que los seres humanos también son divinos. Si se dan cuenta, en estas dos se nota la divinidad del ser humano. A ver, seguimos. Y es aquí, ahí está Leonardo da Vinci, que es un autorretrato con atrás, y es aquí donde surge la idea también de la dignidad humana. Fíjense, el criterio de dignidad. ¿Por qué? Porque esos cuadros que vimos representan una idea de la autonomía, de la dignidad. La otra vez leía algo súper simpático, voy a estar tomando cosas actuales, ¿no? Me leí un texto sobre los derechos humanos de personas con discapacidad, muy bonito el texto, y además me tuve que leer el caso Huachalá, que se dio contra Ecuador, y ahí la Corte Interamericana hace un bonito estudio sobre cuáles son los componentes del derecho humano de las personas con discapacidad. Y yo me sorprendía, fíjense que en el mundo de los derechos humanos todo el tiempo aprende. El principal derecho de una persona con discapacidad es la autonomía. Que logre ser autónomo, que logre tener una vida propia. Y el Estado y la familia tienen que hacer de todo para que esa persona con discapacidad sea autónoma. Esto es... A mí me sorprendió, porque yo pensaba, sí, la autonomía un poquito, decía yo. No, la autonomía completa. Cuando los padres o el Estado no brinda todas las condiciones adecuadas, está vulnerando la dignidad humana, porque está vulnerando el proyecto de vida de esa persona. Entonces, aquí la dignidad humana está relacionada con la autonomía. El principal aporte de los humanistas a la teoría de los derechos humanos es esa exaltación de la dignidad humana, del derecho a elegir, del derecho a ser autónomos. Estos valores éticos, estos ténganlo en cuenta porque son los que van a retomar después la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este concepto de dignidad, tal como está en esta declaración, ¿no? El valor intrínseco de cada ser humano sin importar su etnia, su nacionalidad, su raza entre comillas, porque no existen las razas exactamente, pero es uno de los pilares fundamentales. Gracias. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la historia, ¿por qué yo tomo la historia europea de los derechos humanos y no tomo en este momento la historia africana?
que tiene una historia increíble, y Asia también, digamos, ¿no? Asia es impresionante. De hecho, está relacionado también con el comercio como una práctica humana, divina, una cosa, una locura, no es otro vuelo. Porque nosotros estamos relacionados también con Europa, ¿no? Hay una relación de pensamiento, de lengua, bueno, hablamos la lengua castellana, digamos, ¿no? Y en algunas cosas usamos palabras que ya en España no se usan y se siguen usando acá. Y tenemos una conexión con esa historia y esos antecedentes del pensamiento europeo. Entonces hay dos hechos también importantísimos para la evolución de los derechos humanos, tanto en Europa como en América Latina, y estos dos hechos es, uno, el descubrimiento de América, entre comillas, descubrimiento o conquista de América, por supuesto. Ya sabemos que eso no fue descubrimiento porque estábamos descubiertos, ya sabemos que eso no fue conquista porque tampoco fue conquista exactamente. Eso fue un periodo, digamos, de complicado, complejo de colonización, de imposición colonial, complejo en múltiples sentidos, ¿no? Pero siempre que hablo con amigos españoles me dicen, sí, pero somos menos colonialistas que los franceses, que los ingleses. Bueno, pero están en el ustedes los europeos están peleando quiénes son menos malos, digamos, quiénes colonizaron, quiénes mataron menos, digamos. Nosotros matamos menos. Bueno, sí, mataron menos, ya, ¿qué quieres que te diga? Sí, digamos. Sí, claro, hay diferencias coloniales, es cierto. O sea, si ustedes van a República Dominicana, a mí me tocó irme a Haití. Y yo pasé de República Dominicana a Haití y ahí te das cuenta, digamos, la colonización española y la colonización francesa, ¿no? Es terrible. Ahí tú no ves, en el lado francés, Haití, no hay un blanco. Bueno, hay que decir que los mataron a todos los blancos también en la revolución haitiana. Pero que eran 3 o 4, ¿ah? Porque era todo un país subordinado a 3 o 4 haciendas. Y cuando se levantan todos los esclavos, afortunadamente, con Toussaint Louverture, Toussaint, nombre afrancesado, claro, esas 3 o 4 haciendas marchan, ¿no? Marchan por completo. Y la Revolución Francesa vio con buenos ojos la Revolución Haitiana, ¿no? Robespierre decía, mis jacobinos negros, decía, ¿no? Porque veía con buenos ojos que sean así bien radicales. En todo caso, el descubrimiento, entre comillas, de América, lo puse así porque no tuve mucho tiempo, chicos, pero lo puse. Y la revolución copernicana, ya está Copérnico, ustedes lo ven ahí. ¿Por qué copernicana? A ver, ¿cuál fue la revolución copernicana, chicos? Ajá. Que la Tierra no es el centro, sino que el Sol es el centro del universo. No lo mató. No lo mató. Afortunadamente, tan inteligente el hombre se retractó. ¿Quién no se va a retractar? Ante la posible... Antes de él estaba Giordano Bruno, pero Giordano Bruno tenía hipótesis, en cambio con ahí está al lado de todas sus no solo las teorías, sino también ya con avances científicos lo pudo demostrar. Era más peligroso que Giordano Bruno. Giordano Bruno era más desde el pensamiento más platónico, más aristotélico, más filosófico, pero a él sí lo quemaron. A todos los que habían dicho eso antes, quemados completamente. Copérnico era muy inteligente porque él sabía que el avance científico le iba a dar la razón, porque ya en este momento ya habían unos lentes que ya se había desarrollado, que luego darían el telescopio, pero ya con esos lentes se podía ver movimientos. Entonces, lo que hace Copérnico, como un hombre brillante que era, dijo, no pasa nada, es mentira todo lo que dije, ¿no? Y firmó, pero sabía que ya él ya había dado, ya lo había dicho y lo había demostrado además, ¿no? Entonces, la revolución copernicana, por supuesto que va a cambiar el mundo, el sentido del mundo. Fíjense que antes decían, ¿quién era el centro? La Tierra, ¿no? Porque era creación divina. Y alrededor el Sol, la Luna. Acá no, acá dice el centro es el Sol y estamos parte de un sistema solar. Eso lo dice Copérnico, sistema solar, lo habla él. Pero ahí desplazaba a la religión también, desde la concepción de cómo se crea el mundo. Entonces la revolución copernicana, chao. Y el descubrimiento de América, que ahí nos enlaza a nosotros, ya vamos a ir viendo esos enlaces de la colonización, mejor dicho, la colonización del Abya Yala.
me decían estudiantes indígenas, a mí me encanta dar clases a mis compañeros indígenas ahí, porque decían, César Yayala, no América. Y digo, sí, tiene razón, pero le digo, son las dos cosas. Son las dos cosas, César Yayala y es América. Porque América lo pusieron los españoles de aquí, o sea, nuestros antepasados, porque somos una mezcla de españoles con indígenas. Entonces tenemos, pongámosle los dos nombres si queremos, pero son las dos cosas, ¿no? No debería desplazar la una a la otra. Por supuesto que la una es del pensamiento colonial y la otra es del pensamiento subalterno, ¿no? Eso hay que tenerlo clarísimo. Y ahí hay dos personajes interesantísimos, que uno es Bartolomé de las Casas y el otro es Francisco de Vitoria. Vamos a ver cómo el pensamiento está muy relacionado también con seres humanos que van a proponer ideas nuevas, ¿no? Por ejemplo, Bartolomé de las Casas tiene una discusión con Sepúlveda para ver el estatus de las personas indígenas en este continente, ¿no? Es un debate, lo pueden bajar del internet, incluso debate Bartolomé de las Casas y Sepúlveda, que está muy bueno ese debate, y hay una peli sobre el debate. Está buenísima la peli porque es todo sobre el debate ahí en las cortes no son las cortes de Cádiz, es en Salamanca, donde está el Papa. Iba a determinar si los indígenas podían ser esclavizados o ser sujetos libres. Fíjense ese debate. Sepúlveda, que estaba con el Antiguo Testamento, decía que no, que tenían que ser esclavos. Como de hecho eran esclavos todos los dominados y los colonizados tenían que ser esclavos porque el pueblo divino era, no sé, bla, 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 bla. Y Bartolomé de las Casas, por su parte, decía que no, que tenían que ser declarados sujetos libres, y que además Bartolomé de las Casas era súper radical, que España tenía que retirarse de estos territorios. Tenía que irse, decía Bartolomé de las Casas, porque ellos ya están salvos. Tienen una religión, digámoslo así, distinta a la cristiana, pero que es la misma religión cristiana. Porque, entonces, bueno, empezaba toda una discusión. Él hablaba, y él sabía mucho, digamos, sobre todo de México. Los mayas, la representación divina, tienen calendario, tienen días del mes exacto. Nosotros hemos tenido que ajustarnos a los descubrimientos científicos que tiene. Y la ciencia solo es creación divina, decía Bartolomé de las Casas en esa discusión. Bueno, la cosa es que quien gana el debate es Bartolomé de las Casas. Pero lo que proponía Bartolomé de las Casas era que se vaya a España y que dejen libres a sus pueblos, porque ellos ya están salvos. Gana el debate y ahora ponen en un aprieto a la corona española y al propio Papa, porque tenían que haberse ido. Y al finalizar el Papa hace una decisión en el medio, digamos. Está bien, no podemos decir que son personas que no gozan de libertad completa, va a decir Bartolomé, el Papa, no recuerdo el nombre del Papa, pero se los va a declarar sujetos bajo tutela, sujetos no capaces. Y se nombra a partir de entonces el tutelaje, se llamaba así, el tutelaje de la raza india. ¿Para qué? ¿Cuál era el sentido del Papa? Para que sean cristianizados. Ya no desde la perspectiva de Bartolomé de la Casa, sino cristianizados, castellanizados, y que puedan por fin ir al reino de los cielos una vez muertos, ¿no? Pero el tutelaje, además, era un tutelaje temporal, no era para siempre, ¿no? Pero bueno, ese es un poco... ¿Por qué es importante Bartolomé de las Casas? Porque Bartolomé de las Casas va a poner en el escenario, digamos, de la discusión colonial, que los sujetos dominados también tienen derechos. Claro, no son los derechos humanos que hablamos ahorita, pero son derechos, el derecho a no ser esclavo, fíjense ustedes, a no ser esclavizado. Y por otro lado, antes un ratito, Francisco de Vitoria, Francisco de Vitoria es el padre unitantes. Francisco de Vitoria, no es Francisco de Vitoria, ese es Copérnico, pero Francisco de Vitoria es el padre del derecho internacional, porque Francisco de Vitoria se encargó de denunciar, en el caso español, los excesos, entre comillas, de lo que significó la conquista y la masacre, en algunos casos, a algunas poblaciones indígenas. Ahora sí, nos vamos. Entonces, otro aspecto
aspecto importante de la evolución europea, del desarrollo europeo de los derechos humanos, va a estar relacionado, por un lado, el desplazamiento de la cosmovisión religiosa, pero por otro lado también la tolerancia religiosa. Porque se desplaza la verdad única, se va a desplazar donde el ser humano es el centro, el centro, digamos, de la ética, el centro del valor ético, donde recae la moral y la norma, y entonces la tolerancia religiosa se convierte en un segundo paso. Es decir, que las personas tienen derecho a ser de la religión que les dé la gana, digamos, básicamente, ¿no? Hasta ese entonces eran perseguidos. Bueno, Lutero fue perseguido, todas las corrientes protestantes, digamos, los anglicanos fueron perseguidos, musulmanes también, judíos históricamente, digamos, en Europa fueron perseguidos. Y entonces aquí aparece un hombre que es interesantísimo, John Locke, como lo ven ahí, interesantísimo John Locke. Escribe este ensayo y carta sobre la tolerancia, apelando a la tolerancia religiosa, respeto a la libertad de conciencia y a la autonomía individual. Fíjense que la tolerancia religiosa está relacionada con la autonomía individual, ¿verdad? Porque en el momento en el que yo digo cada quien tiene derecho a creer lo que le dé la gana, básicamente lo que le dé la gana es autonomía, es libertad de pensamiento, ¿sí? Esta fue publicada en 1689 y es uno de los documentos clave sobre los principios fundamentales de la tolerancia religiosa. ¿Y qué estaba detrás de esto? A ver, los chicos de sociales. ¿Qué significa la tolerancia religiosa, chicos de sociales? ¿Qué Estado necesita para que exista tolerancia religiosa? ¿Qué tipo de Estado? Laico, muy bien. Se necesita Estado laico para la tolerancia religiosa. Y ahí viene todo un tema, porque este pensamiento de Estado laico va a ser un quilombo en Europa y en América Latina. Se hacen las revoluciones un poco pensando en el Estado laico, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta, esto es tremendo aporte de John Locke. A ver, seguimos la siguiente. Luego tenemos a Voltaire, que este es francés, en cambio, bien francés, afrancesado, como él solo. También va a estar metido con el tema de la tolerancia religiosa, porque recuerden que hasta este entonces eran perseguidos, juzgados, ejecutados, y va a hablar sobre la intolerancia como una forma de degradación del ser humano. Ya Voltaire aquí, a mí me gusta mucho Voltaire, además era medio feminista, chicas, Voltaire para su época, que uno dice, él hablaba de la igualdad entre hombres y mujeres para la época de él, de los pocos ilustrados y digamos que hablaba de eso, pero era un tipo así como, ¿cómo se hace tan open mind, digamos? Voltaire, también hay que decirlo, porque se va a vivir un tiempo en Inglaterra. Y en Inglaterra, con las ideas de John Locke, puede desarrollar mejor un pensamiento más libertario. Y él pone esta premisa que ustedes la han de haber escuchado: no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Pero esa palabrita chiquita es un principio ético. Es un principio ético. Trato como quiero que me traten. No hago al otro lo que no quiero que me hagan. Es ponerse en el lugar del otro. Y ahí hay toda una dimensión ética. De convivencia, hay una dimensión ética de diálogo, etcétera, ¿no? Bueno, nos fuimos con Voltaire, gran pensador Voltaire, porque ellos aportan al desarrollo. Y aquí viene esta es mi favorita, que tenía que haberle puesto más, pero no tengo tiempo para hablarle de todo. Ella es Mary Wollstonecraft, que escribió el libro que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer. 1700 y algo, no te acuerdo la fecha, 1700 por ahí 15 puede ser. Vindicación de los Derechos de la Mujer es un texto hermoso, 1780 puede ser, ¿no? Poco antes de la Revolución Francesa. Y ella va a criticar a algunos ilustrados. Dice, esta mujer es una mujer bien, ha de haber sido bien jodida, digo yo, la Wollstonecraft.
En su época, o sea, no la querían, por supuesto, porque era inglesa y vivía en Francia. Andaba con hombres casados también, ¿vieron? Era un escándalo, esta mujer era un escándalo, ¿no? Porque creía en el amor libre. Para empezar, o sea, no es que era una mujer, además que se peleaba con estos grandes hombres, menos con Voltaire, porque Voltaire era un tipazo, pero sí se peleó con Rousseau, porque Rousseau había escrito un libro que se llama El Emilio, y en este libro del Emilio había dos partes. En la parte del Emilio hablaba de la educación a los hombres y que los hombres tienen que ser libres, que tienen que ser... Él sí era bastante, digamos, hablaba de los hombres también, incluso los hombres pobres, que tienen que tener acceso a la educación, porque los hombres son esto. Las mujeres, en cambio, ellas tenían que irse a aprender cosas, lo que llaman, tiene un nombre, cosas virtuosas. Entonces, ¿cuáles eran los mandatos virtuosos de la mujer? Cocinar, lavar, planchar, criar hijos. Esos eran los aprendizajes virtuosos. Yo decía esto y mi abuelo decía, buenas épocas aquellas, decía mi abuelo. Entonces la Mary Wollstonecraft hace el libro Vindicación de los Derechos de la Mujer en respuesta a Rousseau. Y le dice, está completamente equivocado y le voy a enseñar que usted está equivocado. Porque se pone una escuela en Francia para mujeres. Y les enseña a leer y a escribir desde muy chiquitas, y les enseña filosofía, les enseña... Entonces ella irrumpe en el pensamiento ilustrado, irrumpe un poco denunciando lo andrógino de cómo se estaba desarrollando el pensamiento ilustrado de la época, ¿no? Centrado en el hombre y no dando espacio a la mujer. Y es las primeras en hablar del derecho a la igualdad. Es decir, que aquí es lindísimo, porque hay una cosa que dice, es cierto que somos diferentes, dice ella. Es cierto que tenemos subjetividad, pero eso no nos hace menos libres. No nos hace menos capaces. Y entonces, porque hasta aquí todo esto era hombres. Y ella empieza a decir, las mujeres también, desde muy temprano, hemos estado siempre en el pensamiento, digamos, en el desarrollo del pensamiento individual, y empieza ella, el primer derecho que reclaman las mujeres no es el sufragio. El primer derecho de las mujeres es el derecho a la educación. Y este texto podemos registrarlo, digamos, en la modernidad, es el derecho a la educación. Bueno, vivió perseguida, estigmatizada, luego, además de perseguida, estigmatizada, además súper golpeada por sus amores. A mí me encanta el chisme, me he leído todos los chismes de ella, que estaba con uno, con otro, y entonces eran malos, la dejaban, de esos amores tormentosos. Finalmente se casa con su editor que le editaba sus libros. Y sale embarazada ya mayor, de 30 y pico de años, casi 40. Y tiene una hija. La hija se llama Mary Wollstonecraft. La hija escribe una novela famosísima. Mary Shelley Wollstonecraft. Y escribe Frankenstein. Pero ella se muere al dar a luz. Mary Wollstonecraft se muere joven todavía, ¿no? Joven, al dar a luz. Y es interesante porque Frankenstein, ahora hay una obra, hace poco dieron, ¿cómo se llama esta? ¿Viste la película inspirada en las mujeres? ¿Cómo se llama? La con Emilia Stone. Ajá, ¿cómo se llama esa película? Pobres Pobres criaturas. Bueno, mírense Las Pobres Criaturas, porque es como una lectura de Frankenstein, pero es interesante porque está Mary Wollstonecraft, porque ella, que nunca conoció a su madre, pero conoció su prestigio y todo, escribe Frankenstein pensando en su mamá y en cómo revivirla. O sea, es bien interesante. Bueno, seguimos entonces ahí. Luego tenemos otro antecedente, sí, porque hablamos de Mary Wollstonecraft y se nos acaba la hora, solo hablando del chisme no, es que es una vida así súper interesante la de ella. Y luego tenemos la Revolución Francesa. Bueno, todas estas ideas del pensamiento de la Ilustración, la historia no es lineal, la historia es un zigzag, la historia es dialéctica, ¿no? Como diría Marx, es un atrás y o diría también Lenin, ¿no? Un paso adelante y dos atrás. Así es la historia, es un paso adelante, dos atrás, es un revolver, etcétera, ¿no? Rousseau, Voltaire, Montesquieu van a influir en el pensamiento revolucionario. También Mary Wollstonecraft va a influir
en el pensamiento de las primeras mujeres en la Revolución Francesa que reclaman por derechos propios. Y finalmente se da la revolución en 1789. Esta es una revolución, no les voy a dar aquí los detalles de esta revolución, pero esta es una revolución impresionante, digamos, ¿no? Donde le cortan la cabeza al rey. O sea, es una cosa... O sea, así llegó, las ideas de la Ilustración llegaron a un nivel incluso de violencia impresionante, digamos, de eliminar el pasado por completo. Y lo eliminaron de forma violenta también. Y a la cabeza estaban los jacobinos. Porque habían dos tendencias en la Revolución Francesa. Una tendencia moderada, como siempre, ¿no? Los moderados por un lado, y una tendencia radical. Y la tendencia radical era jacobina, liderada por Robespierre, que era un jacobino. Él era noble, digamos. Pero él tenía varios traumas de su infancia. Ya ahí viene el chisme. Es que me gusta el psicoanálisis, por eso siempre les estoy viendo qué les pasó a estos tipos para ser así. Y era un tipo muy traumado, porque él venía de la crème nata, digamos, francesa. ¿Por qué no era moderado giroldino, que eran los nobles? ¿Y por qué se hizo jacobino, que es con el pueblo? Los jacobinos estaban, digamos, ahí con los más empobrecidos de Francia. Bueno, y él tiene toda una historia traumática, ¿no? Además de que le dio, no es sarampión, ¿cómo es? Viruela, es un sobreviviente de la viruela. Y tenía mucha conexión, bueno, con la gente más... Pero también estaba un poco loco, ¿no? O sea, tenía sus dramas, ¿no? O sea, fue un gran dictador, ¿no? Un dictador, mató, no me acuerdo ahorita cuántos cientos de miles pasaron. Bueno, con él empieza a funcionar la guillotina. Porque la guillotina eliminaba rápidamente a las personas. Ustedes se imaginan, ahí corta y corta cabeza. Aparte era menos caro que estar con las balas eran carísimas en ese momento. Entonces la guillotina podía deshacerse rápidamente de varios miles en pocos días, ¿no? Y la Revolución Francesa, la declaración de 1789 va a traer una irrupción en el derecho. Vamos a ver cuál es esa irrupción en el derecho. En primer lugar, ya Rousseau, con todos los peros que le podamos ver, Rousseau tenía algo espectacular y era la primera vez que se hablaba de la abolición a la esclavitud. Era la primera vez que surgía el bicho de abolir la esclavitud. No es poca cosa. El bicho de declarar en contra de los derechos del hombre la colonización. Por eso, cuando ocurre la Revolución Haitiana, más o menos un poco después de la Revolución Francesa, todavía estaban los jacobinos en el poder, no solo, y que le dieron bilia a los blancos de Haití, a muchos. Ahí se dice, ¿no? La historia tiene también sus partes míticas, que él dijo, esos son mis jacobinos negros. O sea, que celebró el levantamiento y que hayan matado a todos esos, además seguidores del rey, no le importaba nada. Pero estos jacobinos pusieron cosas interesantísimas. ¿Podemos cambiar? Fíjense lo que pusieron. Pusieron algunos principios claves como la igualdad, la libertad y la fraternidad, que son parte de los principios de la Revolución Francesa, desde diferentes perspectivas, ¿no? Una cosa sí, lo único que no le gustaba a los jacobinos, bueno, habían jacobinos y jacobinas, ¿ah? Las mujeres fueron activas participantes de la Revolución Francesa, tanto giroldinas como jacobinas. Las giroldinas fueron las que hicieron también una declaración de los derechos de la mujer, y a la Olympe de Gouges le cortaron la cabeza, pero no o sea, yo sí digo, hay que ser medio rigurosos con esto, le cortaron la cabeza no por haber escrito tanto eso, sino por giroldina, sobre todo, ¿no? Porque pertenecía al ala moderada y en ese momento estaban los jacobinos en el poder. ¿Por qué las jacobinas tenían un pensamiento más metido a la historia, digamos, de su subalternidad jacobina? Es toda una cuestión medio complicada, pero bueno, finalmente las mujeres no se ven reflejadas en esta declaración, hay que decirlo. Las mujeres sí son retiradas de la reflexión, por más progre que haya sido esta declaración, por más jacobina, por más antiesclava, las mujeres no estaban incorporadas en la declaración. Por eso se llama, expresamente le pusieron de l'homme,
del hombre, ¿no? Le pusieron expresamente no porque se olvidaron de las mujeres, no, porque las mujeres estaban fregando que las pusieran. Entonces le pusieron del hombre expresamente para decir, no, ustedes no están. ¿Se entiende esto? O sea, a veces las batallas, vieron cuando son batallas por la lucha de la igualdad de género, puede ser una de las batallas más duras que hay, incluso en los pensamientos más progresistas, que en este caso eran los jacobinos. Entonces, aquí estaba la igualdad, todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, la libertad consiste en hacer todo lo que no dañe a los demás. Recuerden el principio de Voltaire, el principio también de Locke, fraternidad, que es la solidaridad y la unidad entre los ciudadanos, ¿no? Entonces la Revolución Francesa va a ser un gran antecedente de los derechos humanos también en Europa. Seguimos a ver, bajito, gracias. Y aquí, por ejemplo, ya empieza a hablarse de algunos conceptos claves como democracia. Y aquí es interesante porque en esta declaración está la democracia como un principio de derechos humanos también. Empieza aquí, con la Revolución Francesa. Derechos civiles y políticos, derechos a ser, digamos, a votar, etcétera. Hombres, porque el movimiento sufragista justo nace después de esto. El movimiento sufragista de las mujeres. Porque esta declaración, luego van pegándose, bueno, la declaración de Bill of Rights también en Inglaterra, donde se incorporaba el derecho al sufragio, los derechos civiles y políticos, excluyendo a las mujeres, ¿no? A ver, seguimos, para ir más rápido. Y luego tenemos ya, vamos a dejar a un lado un poco Europa, y nos vamos con América. Un poquito antes de la Revolución Francesa, unos añitos antes, ocurrió la Revolución de Independencia en Estados Unidos. Esta revolución me gusta de los gringos. Hay dos cosas que me gustan: esta revolución y la revolución, la guerra de secesión contra la esclavitud, que me parecen increíbles. Esta es una revolución interesante. Ocurre 10 años antes que la Revolución Francesa, un poco antes, porque estas ideas del pensamiento de la Ilustración llegaron a Estados Unidos. El aparecimiento de la imprenta también es importante, ¿no? La imprenta es como ahorita decir, qué sé yo, la imprenta es como ahora las redes sociales, ¿no? La imprenta era una cosa impresionante, porque no solamente la imprenta, sino los traductores. Ya había imprenta, había traductor, se imprimía y volaba las ideas por todos lados, ¿no? O sea, la imprenta llega a Estados Unidos, este pensamiento, estas ideas de la Ilustración, en las 13 colonias británicas en Estados Unidos, que eran ricas ya. O sea, para ese entonces eran ricas. Y eran más grandes que Inglaterra de este porte. Ustedes se imaginan Estados Unidos, o sea, igual era menos, eran las 13 colonias, pero las 13 colonias eran mucho más grandes que esta partecita de Inglaterra. Entonces, estas 13 colonias deciden en algún momento determinado constituir su declaración de independencia en Estados Unidos, y por supuesto hay una guerra. Hay una guerra y hay una revolución. Y esa revolución da la Constitución de los Estados Unidos y la Carta de Derechos del Bill of Rights, pero de Estados Unidos. Ya el Bill of Rights de Inglaterra había dado sus frutos, y aquí nos encontramos ante un nuevo panorama. Y aquí pone algo que en América es importantísimo, chicos. Porque en América, desde Estados Unidos, desde esta declaración hasta acá, uno de los aportes más significativos de nosotros, yo diría los derechos humanos en general, es el desarrollo de la libertad de expresión, los derechos de libertad de expresión. Empieza en Estados Unidos, y en Estados Unidos, o sea, por este derecho se han mandado a cerrar diarios, digamos, no a cerrar diarios, mejor dicho, a pagar multas para que no se cierren diarios, y hay unos casos buenísimos, pero aquí aparece este derecho clave, que es el de libertad de expresión. Bueno, ustedes pueden ver ahí, estamos hablando de hubo enfrentamientos de las revoluciones, por supuesto que sí. La resistencia, Inglaterra estuvo hasta el final resistiendo. Y esta va a ser esta idea anticolonial. Aquí empieza a surgir la idea anticolonial. La guerra de independencia en Estados Unidos es un poquito antes que la revolución
francesa y es un poquito bastante antes que la nuestra. De hecho, en América Latina, cuando se hace esto yo lo leí porque lo pude investigar, cuando en Estados Unidos surge la Declaración de Independencia y la primera Constitución, desde México hasta Argentina, en ese momento eran los virreinatos y todo, se prohíbe a las imprentas se prohíbe reproducir esos textos. Se prohíbe la lengua inglesa, se prohibía hablar en inglés, porque tenía miedo la corona española que siguiéramos los malos pasos, como de hecho lo hicimos. Pero lo hicimos siguiendo más a la Revolución Francesa, aunque también Estados Unidos, por supuesto que sí, hay que decirlo, no solo cosas malas han tenido. Esto es una de las cositas, una de las pocas cosas buenas que ha tenido con nosotros, es que sí hubo una influencia del pensamiento independentista de Estados Unidos con nuestras independencias. No fue la única influencia, ¿no? Porque tenemos la escolástica española, la Revolución Francesa, pero también la independencia de Estados Unidos. No podemos decir que no, porque sería contra la historia, digamos, ¿no? Y otra cosa para los derechos humanos es la proclamación de emancipación de un personaje que para mí es el personaje más querido y el más respetado de Estados Unidos, que es Abraham Lincoln. ¿Se vieron la película Lincoln de este actor? Tienen que vérsela, es espectacular porque además le sigue los pasos de una biografía interesantísima. Lincoln hace la proclamación de la independencia, donde declaraba libre a todos los esclavos en los estados del sur. En medio de resistencias y en medio de la guerra sale Abraham Lincoln a declarar. Y aquí hay un tema interesante, esta proclamación de la emancipación cambió el carácter de la guerra, porque había guerra civil en Estados Unidos. Y él, bien plantado, dice, se acaba la guerra. Hay muchas anécdotas que se cuentan cuando él va a hacer la proclamación de la emancipación. Le dicen, doctor Lincoln, por favor, le dicen, no vaya a decir que esto es un tema moral, sino que es un tema económico. Un tema económico de la unión de los estados. Usted dice que es un tema económico, que a usted no le gusta para nada los negros. No vayan a decir que usted es pro negro, los asesores, ¿no? Y la anécdota dice que Lincoln dice, esto es un tema fundamentalmente moral. Esto no es un tema económico. Bueno, son de las anécdotas que se cuentan en la historia, ¿no? Hay todo un mito que también él es hijo de afro, no sé qué. Eso ya no lo creo mucho, pero bueno, la 13ª enmienda en 1865 ahí está, me encanta esa foto porque se lo ve tal cual Abraham Lincoln, donde se declara la independencia, ni la esclavitud, ni la servidumbre, salvo como castigo de un crimen, va a decirlo ahí, va a existir dentro de los Estados Unidos ni en ningún lugar de su jurisdicción. A ver, seguimos ahí. La 13ª enmienda es fantástica por eso es un apoyo, la lucha contra la esclavitud. Miren, llevamos algunas cosas: autonomía, individualidad, contra la colonia. No puse la revolución haitiana porque me demoraba un montón. Los derechos de la mujer, la subjetividad femenina. Luego tenemos la lucha contra la esclavitud, parte de la herencia del origen de los derechos humanos. Ahí lo vamos a ir un ratito. El movimiento sufragista y la larga lucha por los derechos de las mujeres. Aquí estamos nosotras, chicas, que recién empezamos a votar tarde, pero hasta los derechos, nosotros empezamos a estudiar gracias a la revolución liberal. Hubo dos revoluciones liberales, digamos, una primera que fue tibia, la de 1895, que no nos dio muchos derechos, y la segunda, cuando retorna Eloy Alfaro, de 1905, donde ahí sí ingresamos, pero no ingresábamos a todas las universidades, solo a los normales. Solo podíamos ser profesoras, nada más, pero ya fue un avance. Antes de eso era educación virtuosa. Yo sí no he recibido educación virtuosa, digo, porque no sé cocinar bien, pero me gusta comer rico. En todo caso, el movimiento sufragista es interesante porque el movimiento sufragista ya empieza a reclamar derechos civiles y políticos. Ya no se trata solamente de ser profesoras de primaria y de secundaria. Las mujeres podían ser políticas. Pero además,
aquí hay un hecho fundamental, y es que el movimiento sufragista, y véanse la película Las sufragistas, porque estas están basadas en hechos reales, y ahí ustedes se van a dar cuenta de que la lucha por el sufragio era una lucha para ser reconocidas con derechos civiles y políticos. ¿Y por qué nos importaban los derechos civiles y políticos? Fundamentalmente para tener posesión, poder heredar, porque antes de eso no podíamos heredar. Antes de eso no teníamos patria potestad. La patria potestad era del hombre, por eso se llama patria, del pater, del padre, patria potestad. Si el hombre no podía tener la patria potestad, en la película se ve esto muy bonito, los niños eran llevados al orfanatorio, pero no se quedaban con la mamá. O era con el padre o al orfanatorio. Entonces, los derechos de civiles y políticos daban la posibilidad de tener profesión, posesión y patria potestad de los hijos. O sea, no se trataba solo de ir y votar, ¿no? Y las primeras lideresas las vamos a encontrar en Estados Unidos, también en Inglaterra, digamos está Parkhurst en el Reino Unido, Elizabeth Cady también. Bueno, ahí está una foto linda de las mujeres y el movimiento sufragista, ¿no? Donde pudo, aunque parezca mentira, unir a las sufragistas burguesas con las sufragistas obreras. Las unió en una reivindicación lógica para todas las mujeres, ¿no? Seguimos, porque si no, no nos vamos a... Y luego tenemos otro aporte, bueno, ya vamos viendo, ya van sumando, ¿no? La evolución. Todo esto es antes de 1948, ¿ah? 48 surge la Declaración Universal. Todo esto es antes. Pero América Latina también tiene lo suyo. Y una de las cosas de América Latina que aporta después al debate de los derechos humanos y aporta a la Declaración Universal va a ser el constitucionalismo social. ¿Aquí hay algún abogado o abogada? A ver, de los estudiantes, ¿no? Bueno, no vamos a hablar entonces de esto, porque hay un abogado y un abogado, sí, pero aquí hay una cosa interesante. Y es que las constituciones, las primeras constituciones liberales en América Latina son producto de revoluciones. ¿O ustedes creían que los conservadores dejaban nomás los derechos sociales? No, fue revolución. Y la primera revolución en América Latina para incorporar derechos sociales fue la Revolución Mexicana. Una revolución dificilísima de comprender, chicos y chicas, dificilísima. Reelección indefinida, la típica de América Latina, ¿no? Porfirio Díaz, reelección indefinida, quería ser presidente eternity, ya había perdido los estados del norte, se los había dado a Estados Unidos, corrupción de por medio, conocemos esa historia, ¿no? Corrupción de por medio, reelección indefinida, son malos presidentes y quieren volver a elegirse, no importa, digamos, están ahí, una tras otra, la misma historia de siempre. Y se gesta un proceso revolucionario en 1910 en México. Ya estaban las ideas, otra vez, las ideas crecen, ¿no? La ilustración. En América Latina tuvimos nuestros propios ilustrados. Un pensamiento ilustrado, yo diría, incluso en algunos casos hasta más exquisitos, solo que no eran pensamientos universales, porque la universalidad la da el eurocentrismo. Pero claro, acá nosotros tuvimos un Eugenio Espejo, o sea, Eugenio Espejo era un tipo brillantísimo, ¿no? O sea, un tipo, era un enciclopedista. Teníamos también nuestros enciclopedistas. En México igual, había su propio pensamiento ilustrado en mucho diálogo con Europa, digamos, ¿no? Porque nuestra lengua es la lengua europea. Y ahí surge este movimiento, digamos, campesino, otra vez, el campo. El campo del norte y el campo del sur de México reclaman por consignas que las conocemos hasta el día de hoy: pan, techo y empleo. Otra consigna básica: la tierra es de quien la trabaja. Y aparece un concepto clave después en el debate de los derechos humanos, que es la lucha por la reforma agraria. O sea, eso va a atravesar. Aquí hay que decir algo. Ecuador, o sea, Eloy Alfaro lo dijo primero, en 1905. Tenía el proyecto de reforma agraria. Pero Eloy Alfaro siempre quiso ser, aunque en 1905 regresa, se declara un poco ahí dictador, pero igual él era un militar. Él no quería estar en el poder. Él no quería ser presidente. Él era un militar.
Y él tenía la propuesta de la reforma agraria. Hubiéramos sido el primer país de América Latina en tener reforma agraria en 1905, pero se lo bajaron. Bueno, ya sabemos cómo murió Eloy Alfaro, ¿no? En las ideas más radicales de 1905, en la constitución más radical de 1906, con derechos de trabajadores, derechos de las mujeres, derecho a la educación, Estado laico, en medio de los curuchupas que todavía seguimos siendo, Estado laico, yo me imagino en esa época, chicos. Si ahorita nomás decir ateo, la gente se queda así. Bueno, no, soy ateo. Es como que le has dicho una palabra terrible, digamos, un insulto. No puede decir soy ateo, yo ahora digo soy agnóstica, porque eso lo entienden menos. Yo digo soy agnóstica, ya no saben qué es ya, pero uno dice es atea, ¡pum! O sea, empieza como el cuco. Ustedes se imaginan en 1900, es decir, eso era detrás. Bueno, termina como termina Eloy Alfaro. Y estos son el constitucionalismo social, los derechos sociales, la reforma agraria, la lucha por la tierra, la lucha campesina e indígena por la tierra, va a ser un aporte también a los derechos humanos. A ver, sí. Aquí está la revolución liberal pintada por Diego Rivera, tierra y libertad, pan, techo, son las consignas, ¿no? Y esta revolución va a dar una constitución después de 1917, donde pone educación gratuita, salud gratuita, derechos laborales, derechos de campesinos, reforma agraria, etc. A ver, seguimos más adelantito. Y bueno, finalmente yo como para ir terminando en la parte más vergonzosa de la historia occidental, hemos visto cómo las contribuciones, esta contribución positiva al mundo de los derechos humanos, ¿no? A este discurso de los derechos humanos. Pero por supuesto también hay un desarrollo que no lo hice aquí porque eso tendría que ser, pero hay un desarrollo del pensamiento de la violencia también. El desarrollo de los derechos humanos está relacionado también con revoluciones, con derecho internacional, con la paz internacional entre las naciones, la paz de Westfalia en 1617 que tenía que ver con la tolerancia religiosa, pero hay un desarrollo del pensamiento de la violencia también. Y este desarrollo del pensamiento de la violencia, ahí se discute si es parte de la modernidad, es decir, si es parte del desarrollo del capitalismo y de la modernidad, o si es un punto aparte o una transgresión a la modernidad. Yo creería que es lo primero. Y aquí tenemos el surgimiento o lo que se llama el ascenso de los regímenes totalitarios, ¿no? El nazismo y el fascismo, que a partir de la década del 30, fíjense que parecería ser que fue una respuesta contra las revoluciones, ¿no? Era una época de muchas revoluciones. La revolución rusa en 1917, la revolución mexicana, que a mí me gusta más porque es más próxima. Además está Pancho Villa y está Emiliano Zapata y bien latinoamericanos. Era una época de muchas revoluciones. En este contexto surge el nazismo y el fascismo, ¿no? También surge como respuesta a una depresión del capitalismo mundial, porque el capitalismo siempre está en crisis, siempre está en constante crisis. Y así surgen dos, digamos, posiciones de ultraderecha que tienen que ver con el fascismo y el nazismo. Y el fascismo era el liderazgo de Benito Mussolini justamente bajo una idea de nacionalismo extremo, porque los nacionalismos extremos dan paso a pensamiento contra derechos, son pensamientos antiderechos, son pensamientos xenofóbicos, racistas. Bueno, surge todo esto y el nazismo tiene una particularidad a diferencia del fascismo, porque el fascismo es el régimen nacionalista autoritario. El nazismo, que es digamos un grado más de desequilibrio político y humano, está relacionado con las políticas de exterminio. O sea, es un grado más de locura extrema, ¿no? Políticas de exterminio. Es aquí cuando sale el término genocida, el genocidio, que ahora es debatido, digamos, dónde hubo genocidios, porque la historia de la humanidad es la historia de genocidios, al fin y al cabo, pero el nazismo y el fascismo, digamos, estaban muy enlazados en sus regímenes totalitarios, ¿no? Seguimos más, aquí sí, un poquito más acá. Y el concepto
aparece de violaciones masivas de derechos humanos. Estos conceptos son claves porque cuando surge la Declaración Universal de Derechos Humanos va a tomar todas las reflexiones que se dieron en estos regímenes totalitarios también para ponerlo ahí, digamos, en diálogo, ¿no? El plan sistemático de exterminar judíos, pero no solo judíos también, exterminaron gitanos, comunistas, exterminaron, una vez que me fui a Alemania, yo no sabía del genocidio, de los genocidios, digamos, que se habían cometido, y ahí me entero del genocidio, por ejemplo, gitano. No dejaron uno vivo a los gitanos, o sea, los consideraban de lo peor, digamos. Si a los judíos, que eran ricos, banqueros, los consideraban inferiores, no se digan los judíos que tenían sus carpas ahí en la calle, seguramente esos no dejaron a uno. Y antes de eso había existido otro genocidio de Namibia, bueno, unos genocidios tenaces, ¿no? Por eso es que se dice que estos genocidios, algunos autores sostienen que estos genocidios es parte de una historia de colonización también de Europa. O sea que se fue gestando los genocidios a través de las colonizaciones, y que el nazismo y el fascismo es como una explosión de eso que se venía gestando, ¿no? Que tiene sentido. O sea, los judíos siempre fueron perseguidos en Europa. Siempre, cuando se les daba la gana, eran expulsados en Europa. Era cuestión de tiempo de que surja un partido nacionalista como el nazismo para que los vaya y los extermine. Y porque había cierta, y hay que decirlo, digamos, tolerancia al exterminio. Acabar con esos otros, esas otras personas. En cambio el fascismo, ese sí se declaró, digamos, a exterminar comunistas, digamos, porque ahí sí, y no les importaba que fueran famosos, no les importaba que fuera Gramsci, digamos, no les importaba nada fuera, o sea, son los regímenes totalitarios, ¿no? Y también con Franco en España. Y bueno, tenemos felizmente la derrota del nazismo y el fascismo, y aquí hubo un momento que está discutido, pero yo sí creo, porque una vez fui a un debate súper bonito sobre el surgimiento de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Y a qué se debe? Digamos, porque ¿quiénes ganan la guerra? Siempre en las guerras hay vencedores y vencidos. Quien gana la guerra es una coalición de Estados Unidos e Inglaterra, pero sobre todo hay que decirlo, de un pueblo ruso, hay un pueblo soviético que se puso con todo a la derrota del nazismo, de Hitler, porque se murieron como 20 millones de personas en la Unión Soviética de esa época, ¿no? Es terrible, fue genocidio también en la Unión Soviética. Y entonces hay un pequeño encuentro chiquitito, un pequeño quiebre en la historia, donde se encuentra nada más y nada menos que Churchill, Roosevelt y Stalin a darse la mano por haber derrotado a Hitler. Una cosa rarísima. Ustedes se imaginan ahí, vieron ahora que dieron en Navidad, salían, yo no pensé, dije, puede ser porque soy inocente, pero no, era inteligencia artificial, que se agarraban la mano, ¿cómo se llama? Putin con el Biden, que estaban abrazaditos. Sí se dieron cuenta todos ahí, o Putin y el presidente de Ucrania dándose la mano, abrazados. Bueno, algo parecido sí ocurrió en la historia en el 45. Y en el 48, ustedes, la mujer que ven ahí abriendo la Declaración de los Derechos Humanos, es Eleanor Roosevelt, la esposa de Theodore Roosevelt, el presidente de Estados Unidos. Pero esta mujer no es la esposa de Theodore Roosevelt. Esta es parte de la historia que no se cuenta. No es la esposa, no es solo la esposa, eso es parte del patriarcado. La esposa de Roosevelt, no. Ella fue un referente del sufragismo en Estados Unidos. Ella viene del movimiento sufragista. Algunos dicen que hizo la Declaración Universal a espaldas del marido, y así parece. Y esta es la mujer que se encarga de la redacción final
después de mucha discusión y mucho, pero a ella le debemos en parte que esta declaración haya sido bastante, digámoslo así, condensadora de todo lo que hemos visto ahora. No solamente autonomía, individualidad, mujeres también incluidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También la lucha anticolonial, porque en la Declaración Universal y la Carta de Naciones Unidas se habla de la lucha contra las colonias, se habla de la libre determinación de los pueblos, se habla contra el racismo, se habla contra los nacionalismos extremos y recoge para mí lo mejor del pensamiento humanista y de emancipación desarrollado, contra la esclavitud, contra la servidumbre. Y entonces tenemos a Eleanor Roosevelt, que como les digo, no es la esposa de Roosevelt, es una de las líderes del movimiento del sufragio femenino más importante que tuvo Estados Unidos y que no merece pasar a la historia como la mujer de Roosevelt. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.